Y estamos de regreso gracias a Jesús Alonso. Pasan de las 8:42 tiempo del centro del país. Vamos a continuar platicando de lo que está ocurriendo en México y en el resto del mundo. Vámonos con lo que está ocurriendo en el resto del mundo. Estamos prácticamente a la mitad de los Juegos Olímpicos, de lo que está sucediendo allá en Brasil. Y me da mucho gusto poder saludar al doctor Erasmo Zarazúa Juárez. Él es académico del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana. Está aquí en el estudio. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Oiga, Doc, a ver, leímos con mucho interés un análisis que realiza sobre lo que está sucediendo en Brasil y sobre una pregunta que es pues muy oportuna realizar. ¿Habrá o no habrá un maracanazo al término de los Juegos Olímpicos? Pero ayúdenos a entender, ¿qué estaba pasando en el mundo en el 2008? ¿Y por qué Brasil logró hacer lo que pocos países, como usted lo señala en el estudio, México, Alemania, Estados Unidos, lograron tener 2 megaeventos, Mundial de Fútbol y Juego Olímpico, prácticamente de la mano, o con 2 años de diferencia? Brasil lo consigue. ¿Qué pasaba en el mundo? ¿Qué pasaba en Brasil? ¿Por qué nos creímos todo lo que estaba sucediendo? Bueno, lo que pasaba en aquel entonces era un nuevo orden económico y mundial. Terminada la Guerra Fría, tenemos el ascenso después en el siglo XXI de los famosos países BRICS, ¿no? Brasil, China, India, Rusia y Sudáfrica. China y Rusia ya habían conseguido la sede de megaeventos. Brasil había quedado atrás. Me voy a regresar un poquito. Estados Unidos le había quitado, por así decirlo, el Mundial del 94. En aquel entonces se rolaba entre Europa y América y le tocaba en aquel entonces a Sudamérica. Estados Unidos, con su poderío económico mundial y siendo el ganador de la Guerra Fría, se queda con 2 megaeventos, es decir, el Mundial del 94 y los Juegos Olímpicos de Atlanta 96. Claro. Ahí marca su dominio de yo gané la Guerra Fría. Viene después el asunto de los BRICS. China se enfoca nada más en los Juegos Olímpicos. Rusia también quería ambos, Beijing 2008. Ambos eventos, también los logra, pero con un espacio entre el 2014, que son Sochi, los Juegos de Invierno, y el Mundial del 2018, que también le corresponde a Rusia. Brasil emula lo mismo, pero Brasil, a diferencia de los otros BRICS, no tiene la preparación para tener los 2 megaeventos. ¿Qué viene entonces? Porque hemos visto, más allá de los sismos políticos, hemos visto historias de corrupción, hemos visto lo que sucedió con Petrobras, que usted también lo destaca en el análisis. ¿Qué es lo que viene? ¿La inversión se colocó mal? ¿Fue inversión del Estado? ¿El Estado no permitió que empresas privadas lograran o los ayudaran? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Estos megaeventos no se pueden hacer ya solamente por el Estado, como en un principio hace más de 100 años. Es decir, se necesitan tanto empresas privadas como las empresas públicas. Ambos tienen que cooperar y trabajar igual. El ejemplo son Los Ángeles 84 y Barcelona 92, donde el Estado ya no es del todo responsable. Sobre todo Barcelona 92, donde se refieren algunos estudios a un 6 o a un 10% de la inmiscuidad del público, del Estado. Claro, llegaron muchos años para recuperar la inversión, tardaron mucho tiempo en que realmente se reactivara económicamente el turismo y demás, pero a más de 20 años vemos que sí funcionó. Brasil, ¿qué pasa? El Estado quiere hacerse partícipe de todo. ¿Por qué? Porque el Estado brasileño, con su ideología en el partido en el poder, que es el Partido de los Trabajadores, lleva una preponderancia del Estado. El Estado es el que tiene que actuar, el Estado es el que tiene que dar. Es decir, es un BRIC, no como China, donde el Estado lo es todo, pero aún así hay empresa privada, ese cambio económico que está teniendo desde los años 80. China es más capitalista que muchos otros, ¿no? Pero Brasil no puede hacer lo mismo, es decir, sigue siendo estatal, siguen siendo estas partes latinoamericanas donde el Estado es el que va a regir, es el que va a hacer, es el que lleva la batuta de las cosas, y entonces hay un atraso. La burocracia llega a un atraso. Países del primer mundo, del siguiente mundo, no tienen una burocracia eficiente. Eso es lo que le pasa a Brasil. Obtiene las sedes y se entretiene en festejarlo, en presumirlo, pero no en empezar a trabajar los proyectos muy bien hechos, porque recordemos que Río le quita a Chicago, a Obama. Obama pierde su primer round internacional, perdiendo los Juegos Olímpicos de Chicago de esta edición. Se los gana Río. El mismo Lula lo dijo, ya llegó Obama, ya perdimos. Y resulta que no. ¿Por qué? Porque hay una buena gestión, un buen proyecto. Lamentablemente, el proyecto se queda sin empezarse a actuar hasta mucho tiempo después. Y este tiempo después implica construcciones de día y de noche, horas extra,
etcétera, 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 que generan más gastos y más problemas. Oye, estamos platicando con el doctor Erasmo Sarasúa Juárez, él es académico del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana. Lo que está pasando entonces en Brasil es una... Pues es un tema de que viene una crisis sin que se pueda echar reversa. Ya no hay marcha atrás para su crisis, para su endeudamiento, no. Para todo lo que se generó alrededor de los Juegos Olímpicos. Lamentablemente no son en sí los Juegos Olímpicos. Recordemos que Río tiene los Panamericanos de 2007, tiene el Mundial en 2014, tiene los Juegos Olímpicos en 2016, es decir, trae una serie de megaeventos o eventos regionales desde hace más de 10 años. Entonces, como no se hicieron las gestiones a tiempo, se pidió dinero prestado, o bien el dinero que entró de inversión a Brasil, porque era uno de los BRICS, en lugar de empezarse a invertir, como la palabra lo dice, en las cuestiones de desarrollo económico, nada más se creció. Y el Partido de los Trabajadores en el poder empieza a repartir estos beneficios en repartición de beneficios. Es decir, tu casa, que la construye el Estado, o bien las bolsas de ayuda alimentaria. No me digas. Entonces todo ese dinero se empieza a repartir y dice, es que estamos sacando a gente de la pobreza. Sí, pero sostenida por el Estado, no autosostenida en empleos dignos o en un propio desarrollo familiar, sino que el Estado empieza a mantener, empieza a sacarlos de la pobreza. A las clases altas no las perjudica en alza de impuestos, etcétera, etcétera, pero esto tarde o temprano viene la crisis mundial del 2008 y le pega. Bueno, le pega con uno de sus principales socios comerciales, que es China, comienza a no tener los crecimientos que tenía, el precio de los... Es una economía basada en commodities, ¿no? Sí, y basada en el combustible de Petrobras. Entonces, todos antes de 2008, incluido México, todos éramos reyes del mundo porque el petróleo era caro. Venezuela. Entonces, Venezuela, Brasil, México, entre otros, teníamos excelentes economías. Pero viene la crisis de 2008, los países desarrollados empiezan a producir menos, consumen menos petróleo, y el milagro brasileño, el milagro venezolano, etcétera, etcétera, empieza a bajar. Doctor, hablas en el análisis que realizas sobre algo bien interesante. Este tipo de eventos tienen que dejar algo. Inversión, infraestructura, menores costos para que las finanzas no se vean golpeadas. ¿Esto ocurrirá o no ocurrirá en el Brasil que está organizando hoy, en este fin de semana, unos Juegos Olímpicos? Si lo vemos ahorita, se divide en dos, impacto y legado. El impacto es generalmente negativo y el legado es positivo. Actualmente, el impacto es el que se está notando más. Es decir, un legado, se habló del legado que era una línea del metro. Unos Juegos Olímpicos para una línea del metro es muchísimo. No, pues qué caro, ¿no? Pero, bueno, con nuestra línea 2 se les hubiera salido algo. ¿Qué fue lo que pasó? Brasil quiso construir estadios para el Mundial. El mayor problema es el Mundial, no tanto los Juegos Olímpicos. Construir el estadio, pero al lado de ellos construir zonas de recreación para la gente, unidades habitacionales, centros comerciales y también una infraestructura de transporte. Pero como se hizo tarde, con las prisas y con los sobrecostes, solamente se construyó el estadio. Todo lo demás que iba a ser el legado no existe. Uf. Y estas unidades habitacionales que no se construyeron, donde se quitaron favelas o cinturones de miseria, no se les ha vuelto a construir una casa. Es decir, tenemos desplazados a nivel de todo Brasil. Se quitó gente, se le destruyó su casa. A principios de los Juegos Olímpicos vimos cómo cerca del Parque Olímpico se quitaron las últimas casas. Y sí, se le está dando otras, pero de 47 metros cuadrados. Uf. Los que están consiguiendo tenerlas. Todavía tenemos reportes en la Universidad Iberoamericana donde hay gente que desde hace 3 años, 2 años, 4 años, no ha obtenido una unidad habitacional desde antes del Mundial. Se le quitó para construirlo del Mundial y no se le ha dado. Es decir, estas malas gestiones. Doctor, ¿qué necesita entonces Brasil? Porque la cruda va a ser muy importante, muy duradera. Sí, lamentablemente el Mundial les costó lo que fue el de Alemania y Sudáfrica juntos. Los Juegos Olímpicos se les dispararon de su presupuesto, es decir, todavía no tenemos los datos y los números porque todavía estamos en la celebración, esto viene después, pero posiblemente Brasil, en lugar de ver que fueron 2 megaeventos que son los Juegos Olímpicos y un Mundial, vamos a calcular lo que fueron como si hubiera hecho 4 megaeventos.
¿Por qué? Por la alza de costes, por la crisis, por las malas gestiones, por los retrasos, etcétera, etcétera. Oye, y es un país, estamos platicando con el doctor Erasmo Sarasúa Juárez, académico del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana. Brasil es un país que en 2015 decreció 3.8%, con una inflación altísima, con un mercado interno que se sobreexplotó y que se detuvo porque se sobreendeudó. ¿Hacia dónde tienen que ir? Las inversiones no están llegando. Las inversiones no están llegando, tienen un escándalo de corrupción tremendo. La presidenta, vimos lo que está pasando esta semana. Uf. ¿Se puede dar un cambio de gobierno? Tal vez. ¿Pero eso es la solución? Pero no va a arreglar las cosas. ¿Por qué? Porque económicamente están mal. Va a tener que haber ajustes. Es decir, ¿quién se va a llevar ahora el costo político de una alza de impuestos, reducción del gasto social, entre las otras cuestiones que ya aquí en México tenemos experiencia en ese asunto en los años 80? Oiga, doctor, entonces, ¿habrá un maracanazo? Sí. Ya lo hay desde 2014, pero todavía se aplazó, o por así decirlo, se utilizaron las reservas, que el río se declara en quiebra para que entren las reservas federales. Exacto. Para poder seguir dando los servicios de electricidad, agua, seguridad, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque lo otro se fue con la celebración. Sí, porque cuando uno habla de que lo está pagando el Estado, pues lo están pagando los impuestos de la gente. Y las inversiones del Estado y las entradas de dinero por el Estado. ¿Por qué? Porque las empresas... Petrobras es pública, es decir, la empresa privada no entró, y eso es muy notorio. No sé si has notado que aquí en México, a nivel internacional, los patrocinadores del Comité Olímpico Internacional están como muy cohibidos, y los patrocinadores internos casi no están saliendo. Es decir, las empresas también ya no quieren verse involucradas con los escándalos de corrupción en Brasil, entonces están dejando hacia atrás su parte de patrocinio. Sí, aquí está el dinero, pero ya no sacas mi marca en el evento. Oye, doctor, pero ¿qué no vimos o qué no aprendieron? A ver, Grecia, una de las principales, más allá de las políticas públicas y de sus temas que tienen de los fondos del retiro y todo, también buena parte de la crisis que conocemos de Grecia se detonó por la organización de sus Olimpiadas, ¿no? Sí, yo lo compré con un ataúd, y uno de los clavos más importantes para este ataúd fueron los Juegos Olímpicos. Igual, por una gestión a destiempo, es decir, todo se atrasó. ¿Pero antes de la inauguración seguían pintando. Es la cuestión de la organización interna, es decir, el comité organizador no tiene las suficientes facultades para empezar a hacer ciertas cosas. Es decir, el Estado es el que sigue dando pie a qué se va a hacer, cómo se va a hacer, cuándo se va a hacer, etcétera, etcétera. Y también se ve que no hay una proyección de Brasil. ¿Qué estamos viendo ahorita de Brasil? Cuando fueron los Juegos en México, es ¿qué va a ser México ante el mundo? ¿Cuál va a ser nuestra cara? ¿Cuál va a ser nuestro uniforme? ¿Cuál va a ser nuestros valores? En Brasil yo no lo estoy viendo así. Como que ya fue el de vamos a hacer el evento en lo que estábamos involucrados, pero vámonos. Es decir, no se ve una figura, simplemente quienes entregan las medallas, que son los miembros COI, tienen a sus ayudantes, no se ven trajes regionales, no se ven trajes típicos, no se ve toda esa parte de bailes en el Parque Olímpico, no se ve esa parte cultural que tiene tanto, que tiene tanto. O sea, a mí sí hasta me llegó a molestar, ¿no? Como México, como Alemania en sus juegos en los 70, etcétera, mostraban su folclore, mostraban su cultura, pero Brasil no se está viendo así. Híjole, oiga, doctor, ¿dónde pueden ver el análisis? ¿Cómo pueden tener acceso a él? ¿Tienen alguna página de internet para que lo puedan analizar, leer? Porque está bien interesante. Dentro de la Universidad Americana tenemos nuestra parte de prensa y medios, y la otra es siguiéndome ya sea en Twitter o en Facebook. ¿Cuál es? Que es Erasport. Estuvo apareciendo en la pantalla, pero a ver, díganoslo. Es ERA Z Sport, o sea, en lugar de una S, una Z. Perfecto. Es el doctor Erasmo Sarasúa Juárez, académico del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana, sobre maracanazo en Brasil. Nos despedimos de la radio, continuamos en la televisión. No se vaya, quédese con nosotros. Soy Jaime Núñez. Pausa, volvemos.